Dios bendiga nuevamente a todos los hermanos y amigos en esta tarde. Les saludo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Y en esta tarde vamos a estar meditando nuevamente en la palabra de Dios, haciéndolo allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 18, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Y vamos a estar meditando nuevamente en este pasaje, en este mensaje hacia la iglesia de la Odisea, ese mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Y como ya hemos hablado acerca de qué clase de iglesia es la iglesia de la Odisea, y habíamos dicho que cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea, le está hablando a una iglesia que Él la describe en ciertos términos, y que esos términos en los cuales el Señor la describe nos lleva a concluir que esta iglesia era una iglesia formada ante los ojos de los hombres, pero que quienes se congregaban en este lugar eran personas no salvas, eran personas no cristianas, eran personas que no habían nacido de nuevo, como ya lo había dicho, a causa de los términos que Dios usa para referirse a ella. Porque cuando el Señor describe y habla acerca de la iglesia de la Odisea, dice una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y el Señor usa aquí la palabra ciega, y el Señor en sus evangelios él mismo dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En una iglesia que está ciega, una iglesia que está perdida, todos los que lleguen a este lugar, si son guiados por estas personas, caerán en el mismo hoyo. Y esto lo hacía allí el Señor hablando acerca de personas incrédulas, por lo cual deducimos que el Señor habla aquí a esta iglesia, a personas no nacidas de nuevo, personas no creyentes. Pero también hay otras indicaciones que nos refiere esto mismo, porque el Señor, cuando miramos lo que habla a esta iglesia, de esta iglesia de la Odisea, no rescata nada bueno de ella. Cuando miramos los mensajes a las otras 6 iglesias, observamos que aunque habían deficiencias en ella, que aunque habían cosas malas en esta iglesia, que aunque habían cosas que habían que corregir, y en algunos casos habían cosas muy deficientes, mas sin embargo, de cada una de estas iglesias, el Señor siempre rescató algo bueno de estas iglesias. Pero en el caso de la iglesia de la Odisea, no rescató nada bueno. Por ejemplo, podemos hablar de la iglesia, del mensaje a la iglesia de Sardis. Y podemos deducir que esta iglesia está muy mal, que hay una gran deficiencia en medio de esta iglesia. Porque el Señor le dice a esta iglesia, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto se lo dice a la iglesia de Sardis. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Mire la advertencia del Señor. Le dice, tiene nombre de que estás viva, de que vives, pero está muerta. Y aún le dice, afirma, porque las otras cosas también están en un riesgo de morir, también están pereciendo. Mas sin embargo, el Señor dice que por causa de aquellos que no han manchado sus vestiduras, es decir, aquellos que todavía tienen aquel carácter piadoso, Él aún tiene su presencia en aquella iglesia, dentro de aquella iglesia. Pero cuando observamos la iglesia de la Odisea, el Señor no está dentro de la iglesia, su presencia no está dentro de la iglesia, sino que el Señor está fuera y no dentro. Es decir, no hay una sola persona allí, no hay una sola persona por la cual el Señor permanezca dentro de esta iglesia, tenga su presencia de esta iglesia. Por eso Él está allí afuera, como lo dice la palabra, que he aquí estoy a la puerta y llamo. Está fuera de la iglesia, no está dentro de la iglesia. Mas, sin embargo,
cuando miramos todos estos aspectos, hay quienes sostienen que el Señor les habla allí a una persona salvas, que cuando el Señor envía este mensaje a la iglesia de la Odisea, está hablando a personas cristianas, a personas salvas, a personas que se enfriaron y cayeron en tibieza, y que si no cambian el Señor las va a vomitar de su boca. Pero no es lo mismo ebullir y enfriarse que ser tibio, porque lo tibio nunca ha alcanzado la ebullición. Un alimento, nosotros lo sabemos, que un alimento para gustar al paladar, un alimento alcanza aquel nivel óptimo de cocción. Podemos decir que está óptimo para consumir cuando todo alimento hierve. Cuando usted pone sopa, cuando usted procesa cualquier alimento, usted siempre está a la espera de que este alimento hierva, o sea, ebulla, llegue a la ebullición, hierva, llegue a ese calor extremo donde alcanza la ebullición y nos damos cuenta porque el agua comienza a hervir, a burbujear, y entonces en ese momento decimos que el alimento está cocido completamente y que ahora ese alimento es apto para consumir. Pero si aquel alimento que se está procesando se mantiene, empieza a calentarse, pero solamente llega a la tibieza, mas sin embargo nunca llega a hervir, ese alimento nunca va a estar en un punto óptimo para consumir. Si usted coloca un arroz en un agua y este mantiene tibio y no ebulle, no llega a ese calor, a esa temperatura extrema donde cocina todo perfectamente, y usted baja ese alimento en esa tibieza y lo va a consumir, se da cuenta que inmediatamente no gusta al paladar, no gusta a nuestra boca, y tal vez en algunos casos, si son carnes tal, van a producir náuseas porque nos vamos a dar cuenta que aquel alimento no está plenamente cocido y su sabor va a ser extravagante a nuestra boca. Entonces, no es lo mismo cuando algo ha ebullido completamente, cuando algo hierve completamente y luego se enfría. Un alimento puede alcanzar su ebullición y puede ser gustoso para consumir, tanto caliente como si se enfriase, pero va a ser gustoso al paladar. Pero un alimento que solamente llega a su tibieza y no ebulle, no queda completamente apto para consumir, y si se enfría, pues va a ser todavía más repugnante a nuestra boca. Gloria al Señor. Entonces, un ejemplo de haber llegado a ebullir y enfriarse sucede allí en la iglesia de Éfeso, la cual había perdido el primer amor, la cual había perdido el fervor, pero son personas que habían alcanzado la salvación, son personas que habían nacido de nuevo, son personas que se habían convertido de corazón a Dios, son personas que sus primeras obras eran en ese amor, en ese fervor del primer amor, y lo único que el Señor les reclama allí es que habían caído de ese amor, de ese fervor, de ese amor primero, y entonces el Señor les recomienda, les aconseja, es volver a ese primer amor. Y más sin embargo, aunque ellos se enfriaron en cuanto a ese primer amor, el Señor en un momento habla de expulsarlos, de vomitarlos de su boca. Gloria al Señor. Pero la iglesia de la Odisea es una iglesia que no ha alcanzado a ebullir, siempre ha estado tibia. Estas dos opiniones acerca de la iglesia de la Odisea, estas dos opiniones que difieren en que unos dicen que los que allí estaban en aquella iglesia eran personas salvas, eran personas creyentes, eran personas genuinas. Hay otros que opinan que los que estaban en aquella iglesia no eran salvos, no eran cristianos genuinos. Estas dos opiniones difieren a causa de otra credibilidad, de otra creencia. Y
esa otra creencia es aquellas personas que creen que una persona que ha nacido de nuevo, que una persona que se ha convertido de corazón a Dios, que una persona que ha recibido el don del Espíritu Santo, en un momento dado se puede perder. Y otras personas opinan que no. Hay otras personas que opinan y enseñan, porque así es, opinan y enseñan. Hay iglesias, hay denominaciones que creen que como tal, que una persona que ha nacido de nuevo, que una persona que se ha convertido a Cristo, que una persona que ha sido adoptada como hijo de Dios, que una persona que ha recibido una salvación genuina, en un momento dado, si se descuida, se puede perder. Hay otras denominaciones como tal que enseñan que tal caso no puede suceder. Y cuando hay una mala interpretación acerca de una enseñanza de la Biblia, esto en consecuencia nos lleva a forzar inadecuadamente la interpretación de otros pasajes bíblicos para que concuerden con la creencia que ya tengo. Cuando la interpretación es adecuada, no tengo que forzar ningún versículo en una interpretación inadecuada, porque simplemente todo concuerda. Un versículo va a confirmar otro versículo, un versículo va a sustentar otro versículo, siempre va a haber una concordancia en ello. Pero cuando hay una interpretación inadecuada y no es como concreta o correcta hacia la palabra bíblica, vamos a encontrarnos con versículos tan fuertes, tan firmes, que nos vamos a ver forzados de alguna manera a cambiar la interpretación de este versículo para que pueda concordar con la enseñanza o con la idea o opinión que yo tengo. Gloria al Señor. En mi creencia personal, creo que alguien que ha nacido de nuevo, que ha recibido el don del Espíritu Santo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, que ha sido incorporado en el cuerpo de Cristo, que ha sido adoptado por Dios como hijo, en mi opinión personal, creo que tal persona no puede en algún momento perder la salvación. Porque la salvación del hombre no pende de sí mismo, sino de Dios que lo llamó a salvación. Porque creer que alguien que genuinamente ha sido salvo puede perderse en algún momento, esto hace que me vea obligado a invalidar una gran cantidad de versículos demasiado fuertes, demasiados poderosos, demasiados firmes, demasiados concretos, los cuales indican lo contrario. Y tendría que forzar la interpretación inadecuada, forzarme a una interpretación inadecuada de estos versículos para justificar una posición contraria. Ejemplos de estos versículos son, voy a dar una serie de ejemplos en estos versículos. Encontramos el primer ejemplo en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 39, donde la palabra de Dios dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero si mi posición, mi idea o la enseñanza que yo tengo es que la salvación se puede perder en algún momento, indicaría que Cristo ha perdido a uno de los que el Padre le dio, incumpliendo así la voluntad de Dios. En el libro de Juan, mismo libro de Juan, en ese mismo capítulo, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si sigo creyendo que como tal puedo perder la salvación en algún momento, esto implicaría que cuando alguien se convierte al Señor, le es concedida una vida temporal y no una vida eterna.
En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero igualmente, si creo que la salvación como tal se puede perder, implicaría que Satanás tiene poder para arrebatarle las ovejas de la mano del Señor y que la palabra del Señor no es veraz. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 16 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto lo habló el apóstol Pablo, pero estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Las enseñanzas del apóstol Pablo son enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, e indicaría que si yo creo que la salvación como tal se puede perder en algún momento, implicaría que el Señor falla en algunos, que Él no puede cumplir esta promesa a todos, al no culminar la obra de salvación en algunos, porque el apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Y entonces implicaría que esta promesa el Señor no la incumple, falla en ella, porque no la cumple en todos, y que en algunos el Señor no culmina la obra de salvación. Gloria al Señor. En el primer libro de Juan, en el capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Creer que perdemos la salvación implicaría que el apóstol está equivocado y que sus palabras no fueron tampoco inspiradas por el Espíritu Santo, ya que algunos nacidos de Dios no vencen. Porque si alguien cree que una persona que ha nacido de nuevo tiene el sello del Espíritu Santo, le ha sido dado el don del Espíritu Santo, que le ha sido cambiado a su simiente, su naturaleza, que esa persona que verdaderamente ha experimentado una salvación genuina en su vida, en algún momento se puede perder, entonces implicaría que no todas las personas, no todos los nacidos de Dios vencen, como lo dice el apóstol aquí en esta palabra, y que tampoco esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, porque el apóstol dice concretamente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ves en lo que resulta una creencia errónea? Como hay que invalidar una gran cantidad de versículos, y no unos pocos, cientos, porque son muchos los que hablan acerca de que el que ha nacido y ha sido sellado en el Señor cuida de él, cuida de su vida y lo lleva a salvación. Ahora, no estoy justificando la doctrina herética que dice: del salvo siempre salvo, no importando lo que haga. Porque es claro que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Estoy hablando, y que óigalo bien claro, téngalo bien claro, estoy hablando de personas que genuinamente han nacido de nuevo, obrando en ellos los frutos del Espíritu Santo como señal de una verdadera conversión. Estos están apartados del pecado y de toda maldad, perseverando en santidad, perseverando en una vida santa. No estoy hablando de la persona que pasó al frente e hizo una confesión de solos labios y que luego lo vemos yendo a la iglesia, pero que cuando lo miramos allí fuera de la iglesia lo vemos en una vida completamente normal, sin mostrar ningún cambio, sin ninguna señal de cambio. Sigue su misma vida corrupta, sigue su misma vida pecaminosa, sigue tomando, sigue fumando, sigue fornicando. Es decir, que en torno a las obras externas sigue pecando igualmente, que no ha habido ningún cambio en cuanto a aquellas obras externas. Entonces estoy diciendo allí
me estoy refiriendo a personas que verdaderamente han sufrido una conversión, personas que verdaderamente han recibido el don del Espíritu Santo, porque el pasar adelante, hacer una confesión de fe de labios, pero que mi vida no cambie, que no haya una transformación, está indicando que yo no tuve una conversión genuina y que aquella conversión que yo expresé de labios no fue agradable al Señor, porque no se hizo con una verdadera fe, la fe que salva, la fe que convierte al alma. Gloria a Dios. Porque no toda fe salva. Gloria al Señor. Porque si tenemos fe como dice la palabra de Dios, no tenemos una fe mayor que la de los demonios, porque la palabra dice que aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no son salvos. Gloria a Dios. Esa fe que solamente hacemos un asentimiento de Dios, sí, Dios es real, Dios es verdadero, Dios existe, pero que no me lleva a reconocer mi pecado, a convertirme de las malas obras, que porque sé que le desagradan al Señor. Aquella fe que verdaderamente lleva a dolerme de mi pecado, de que he ofendido al Señor. Aquella fe que verdaderamente lleva a humillarme delante del Señor. Si no tengo esa fe real, esa fe verdadera, entonces aquella confesión de labios no resulta en una conversión genuina, no resulta en un perdón, no resulta en recibir el don del Espíritu Santo, y simplemente se convierte en una apariencia de piedad, pero que en algún momento dado, porque el Señor lo dijo, el mal árbol no puede dar buenos frutos, ni el buen árbol puede dar malos frutos. El árbol malo seguirá dando malos frutos y el árbol bueno dará buenos frutos. Y si una persona ha ido allí, ha hecho esta confesión, pero no recibió como tal la salvación, esa naturaleza de esa vida, el corazón de esa persona no ha sido cambiado, el Espíritu Santo no habita todavía en él, y por tanto podrá por algún momento escapar de los pecados a causa de escuchar allí la palabra de Dios, pero como dice el apóstol Pedro, pero luego será lo del adverbio, lo del refrán: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro, a reboscarse en la suciedad. ¿Por qué usa este refrán el apóstol Pedro? Porque esa es la naturaleza del perro. La naturaleza del perro es que vomita y se vuelve al vómito y lame nuevamente su vómito. La naturaleza del cerdo es que aunque usted lo lave, inmediatamente sale a revolcarse nuevamente en la suciedad. Eso indica que para que el perro no vuelva a lamer el vómito y para que el cerdo no se vuelva a revolcar en la suciedad, lo que tiene que cambiar en ellos es su naturaleza. Y que una persona haga una oración de fe, pero que sigamos viendo los mismos frutos pecaminosos en ello, eso indica que su corazón no ha sido cambiado, su naturaleza no ha sido cambiado, y por cuanto en él no ha sido hecho una persona nueva, no ha habido un nuevo nacimiento en él. Gloria al Señor. Ahora, usted me dirá, ¿y qué de aquellos que una vez estuvieron en la iglesia y luego se apartaron yéndose al mundo, olvidándose por completo de Dios? Simplemente no habían nacido de nuevo, solo tenían apariencia de piedad. Estos son aquellas semillas que cayeron junto al camino, son las semillas que cayeron en pedregales y espinos. Estos nunca dieron raíz y son descubiertos al momento, como lo dice el Señor, al momento de la prueba y de la aflicción, huyen. Son los que van tras la riqueza, se van tras las riquezas y el engaño de este mundo. Nosotros no los conocemos, pero el Señor sí los conoce, porque Él conoce a sus ovejas y las suyas lo oyen su voz y lo siguen. Es así que el apóstol dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria al Señor. En el Señor no hay puntos medios, lo cual es el tibio.
Ese punto en el Señor como tal no existe. Para Él no tiene ningún valor. O se es frío o se es caliente. El Señor dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el ser tibio, el tener apariencia de piedad sin haber nacido de nuevo, es igual a no serlo. El tibio es igual a aquella persona que no es, que no ha nacido. Por tanto, una persona tibia, si tenga apariencia de piedad, pero que no ha nacido de nuevo genuinamente, es una persona no salva, es una persona perdida y es una persona sobre la cual todavía pesa la ira del Señor. Así que creer que alguien que ha recibido el sello de la salvación del Espíritu Santo, tal persona no se puede perder, nos permite aceptar con toda claridad y certeza que cuando el Señor se refiere a la iglesia de la Odisea, se refiere a una iglesia de personas no salvas. Porque solo el incrédulo es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no tenemos que forzar ningún versículo o una interpretación inadecuada. Si yo voy a enseñar que una persona creyente es miserable, que una persona que ha nacido de nuevo es pobre, que una persona que ha nacido de nuevo es ciega y una persona que ha nacido de nuevo es desnuda, tengo que forzar completamente este versículo para poder justificar mi creencia. Pero cuando yo tengo claridad que una persona que ha nacido de nuevo no se puede como tal perder, entonces me queda claro que el incrédulo es la persona miserable, pobre, ciega y desnuda, y no tenemos que forzar ningún versículo a una interpretación que no es. Es por ello que cuando el Señor le da el consejo a la iglesia, lo primero que le recomienda es que comprar oro refinado en fuego, es decir, oro probado. Esto nos habla de obtener verdadera fe, como ya lo había dicho antes, la fe que verdaderamente salva, la fe en Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Esta es la fe de la cual nos habla el apóstol Pablo, el cual dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y también en Isaías 55:1 dice: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Así que esto es el oro refinado en fuego. Es la fe probada por nuestro Señor, alabado sea Dios. La fe que las pruebas que los verdaderos nacidos de nuevo, los verdaderos hijos de Dios van a pasar. ¿Por qué van a pasar la prueba? Porque tienen el Espíritu de Dios, y porque el Espíritu de Dios van a hacer que pase la prueba, los va a mantener firmes, alabado sea el nombre de Dios. Mas el que no tiene el Espíritu de Dios, y al momento de la prueba y de la aflicción, como lo dijo el Señor, huye inmediatamente. Cuando viene la tentación del mundo, la riqueza, sus placeres, caen ellos nuevamente, gloria al Señor. Pero cuando un hijo de Dios, que es real, un verdadero hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo y viene la prueba, el Espíritu Santo le da la fortaleza para pasar la prueba y ser aprobado por Dios. Gloria al Señor. Sin la fe verdadera es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible obtener lo siguiente, ¿qué? Vestirnos de vestiduras blancas. Y esto nos habla de ser vestidos de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, la cual nos es imputada. Como si el Señor tomase sus vestidos reales, justos, hermosos, resplandecientes, porque eso fue lo que hizo el Señor. La palabra nos dice que Él se despojó a sí mismo,
Mire lo que el Señor hizo por nosotros, se despojó a sí mismo, se quitó sus vestiduras justas, se quitó sus vestiduras sin mancha, se quitó sus vestiduras resplandecientes, se quitó sus vestiduras santas y puras para ponerse sobre sí, ¿qué? Nuestras ropas sucias, nuestras ropas andrajosas, nuestras ropas pecaminosas. El Señor se quitó, despojó de sus grandes vestiduras para vestirse de pecado, para vestirse de vestidos sucios, de vestidos manchados, porque Él llevó sobre nosotros nuestros pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Sus vestidos los puso sobre nosotros, a nosotros nos quitó nuestras vestiduras sucias, nuestros harapos. Él quitó todas aquellas vestiduras manchadas de nosotros y nos imputó, nos puso sus vestiduras santas, por lo cual cuando Dios mira sobre nosotros, no ve nuestra propia justicia, no ve nuestras propias vestiduras, sino que cuando Dios mira sobre nosotros, ve la justicia de Dios, porque ve los vestidos del Señor puestos sobre nosotros. Esto se refiere a la visión del profeta Zacarías cuando Dios le mostró en la visión al sumo sacerdote Josué vestido de vestiduras viles, y le mostró allí a Satanás que estaba a su mano derecha para acusarle. Esto mostraba que aunque era el sumo sacerdote y aunque él cumplía con todas aquellas leyes ceremoniales, el pecado permanecía todavía en él. Porque este profeta Zacarías, ¿qué diría en ese momento cuando vio allí al sumo sacerdote vestido con aquella ropa andrajosa? Porque cuando se va al significado profundo de lo que estas palabras allí utilizadas significan, quiere decir que el sumo sacerdote estaba salpicado, en otras palabras, de estiércol. Pero miramos allí que en un momento dado el Señor le dice a aquellas personas que estaban cerca del sacerdote que quitaran sus vestiduras, que le quitaran aquellas vestiduras viles. Y como ya lo había dicho, estas vestiduras viles significaban que el pecado en el sumo sacerdote aún permanecía, aunque él cumpliera con todas estas leyes ceremoniales, porque estos sacrificios y ofrendas consistían en comidas, bebidas y diversos lavamientos de purificación y ordenanzas acerca de la carne que no podían hacer perfectos a nadie en cuanto a la conciencia. Porque la sangre de los toros, como lo dice la palabra, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra que se rociaba sobre los inmundos, solo santificaban para la purificación de la carne, pero no en cuanto a la conciencia. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, lo dice claramente, no pueden quitar el pecado. Así Dios en visión le muestra a Zacarías que aunque el sumo sacerdote José cumplía con todas estas leyes ceremoniales, le muestra cómo se sigue viendo ante los ojos de Dios. Y eso es lo que está mostrando allí, de cómo se ven estas personas ante los ojos de Dios, como cubiertos de pecado. Pero como ya lo había dicho, veamos lo que sucede luego. Dios manda a los que estaban cerca del sumo sacerdote y dice: quitarle esas vestiduras y vestirlo de ropas de gala. Y observemos lo que dice el Señor, le dice allí, dice: mira que he quitado el pecado de ti. Esto se habla acerca de la obra redentora de nuestro Señor, acerca de la muerte en la cruz donde expió los pecados de todo el mundo. Porque más abajo en el versículo 9 dice: quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en un día fue el sufrimiento, el martirio del Señor. Y en un día murió el Señor. En un día fue derramado su sangre. En un día el Señor quitó el pecado del mundo. Ahora, estas vestiduras blancas también habla de las obras justas que deben acompañar a los hombres santos
como frutos del Espíritu Santo que deben operar en su vida por la presencia del Espíritu mismo en él. Y estas obras no son obras para ganar el favor de Dios, ni su perdón, ni su salvación. Son obras que después de haber sido salvos y redimidos y habérsenos dado el Espíritu Santo, deben operar en las personas como señal de que verdaderamente nuestra naturaleza ha sido cambiado, que nuestro corazón ha sido cambiado, que ahora tenemos una vida nueva, como señal de que ahora somos hijos de Dios, de que hemos nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice la palabra. Estas obras son una señal segura a nosotros mismos y para los demás, porque estas obras son obras externas que nacen de un espíritu nuevo interno que vive en nosotros, que se nos fue dado de los cielos, alabado sea el nombre de Dios, y que este espíritu en nosotros nos inclina el corazón a toda obra buena, que el Espíritu de Dios hace morir todas las obras de la carne percaminosas en nuestras vidas, y que ahora en nuestros miembros son presentados para las obras de justicia de nuestro Señor. Por tanto, estas obras, como lo dije, no son para ganar la salvación, sino que son resultado de ya haber sido salvo, resultado de haber recibido el Espíritu Santo, resultado de que mi corazón ha sido cambiado, resultado de que la simiente de Dios permanece en mí, resultado de que ahora soy alguien nuevo, he nacido de nuevo, ahora soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios hago las obras de Dios, y esas obras tienen que ser visibles. Esas obras se hacen visibles ante los ojos de los hombres, porque así como el Señor le dijo a aquellos hombres que fueron a justificarse delante del Señor y le dijeron: Señor, nosotros somos hijos de Abraham, y el Señor que les contestó: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vosotros sí sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Así que la pregunta, cuando yo entro a examinarme en la palabra del Señor y yo me tengo que preguntar es: ¿estoy haciendo las obras de Dios o estoy haciendo las obras del diablo? ¿Estoy haciendo obras santas, justas de Dios o estoy haciendo obras pecaminosas del diablo? Y claras son las obras de la carne, como lo dice la palabra, claras son las obras del diablo, claras son las obras pecaminosas: borracheras, mentiras, orgías, toda clase de mal, robo, fornicación, adulterio, hechicerías, y allí está completamente claro que todas estas obras son del diablo. Entonces yo no puedo decir que he nacido de nuevo, que soy un hijo de Dios, si estoy practicando estas obras externas. Es decir, que si estoy haciendo externamente esta clase de obras, alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y para culminar, el Señor dice que te unjas con colirio, que compres colirio. Pero no hay mejor colirio que la palabra de Dios. Cuando nos examinamos sensatamente a la luz de la palabra, ella pondrá en manifiesto lo que verdaderamente hay en nosotros. Solo cuando hay verdadera fe, solo cuando se creen realmente en Cristo, solo cuando realmente hemos nacido de Dios, solo cuando realmente tenemos el Espíritu Santo, solo en ese momento nos son abiertos los ojos a toda la verdad de la luz del Evangelio. Debo utilizar la palabra de Dios para examinar con sensatez mi vida, de manera que pueda confirmar por medio de la palabra que realmente soy un hijo de Dios. Cuando mi vida manifiesta lo que la palabra me dice que debe haber en mí, al verse reproducida la palabra de Dios en mi vida, más si por la palabra entiendo que no es así, porque mi conducta y carácter así lo indica, porque mi conducta y carácter no han cambiado, porque mi conducta y carácter siguen los mismos, porque antes de llegar a la iglesia y ahora que estoy en la iglesia sigo con la misma vida que tenía antes de llegar a la iglesia.
porque mi conducta y mi carácter siguen siendo lo mismo, porque sigo siendo la misma persona, porque estoy en los mismos pecados, porque estoy haciendo las mismas obras pecaminosas. Sí, veo que al examinarme ante la palabra, veo que todo esto sigue en mi vida y que no ha habido ningún cambio, y entonces puedo reconocer que realmente todavía no soy un hijo de Dios. Entonces, por esta misma palabra, debo acudir al verdadero Cristo, no al Cristo que me he formado en mi raciocinio, que fue lo que le sucedió a esta iglesia, que se creó una idea propia en sus propios raciocinios de quién era Dios, de quién era Cristo, de quién era cómo era la salvación, sino que por medio de la palabra del Señor acudimos al verdadero Cristo, o sea, al Cristo revelado en la Biblia, y no al creado por nuestro propio razonamiento, de manera que realmente sea hecho un hijo de Dios, de manera que yo me humille ante el verdadero Cristo y verdaderamente reciba el perdón de Cristo y reciba el don del Espíritu Santo que viene de lo alto. Entonces los ojos serán abiertos a toda la verdad en Cristo, fundamentado en las Escrituras y no en el raciocinio del hombre. El Señor a esta clase de iglesia no los ha abandonado del todo. Él no está dentro de ella, pero está fuera llamando. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo llama el Señor a esta iglesia? Sencillo, exhortándolos por medio de diversos predicadores, por medio de mensajes que les hablan y les señalan la verdad, que les señalan su desviación, su pecado, su perdición. Y si alguno de ellos le abre la puerta del corazón a Cristo, entonces dice que dejará de ser desventurado, dejará de ser miserable, dejará de ser pobre, dejará de ser ciego y dejará de ser desnudo. Ahora será así rico y será llamado bienaventurado, porque ahora ve y no está más ciego. La verdadera salvación vendrá a él y su vida estará segura en Cristo. Gloria al Señor. Así que eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Examinarnos a la luz de la palabra. Examinarnos con sensatez. Mirar si verdaderamente yo estoy reproduciendo los frutos del Espíritu Santo. Si creo que verdaderamente el Espíritu Santo está en mí. Si yo tengo esa certeza y esa seguridad de que el Espíritu Santo vive en mí, entonces tengo que estar reproduciendo las obras, los frutos del Espíritu Santo. Se tienen que hacer manifiestos, se tienen que hacer visibles. Lo invisible del Señor, lo invisible del Espíritu Santo en mi vida se hace visible a través de las obras mismas, que solamente pueden reproducirlas el mismo Espíritu Santo en nosotros. Pero si yo al analizar mi vida a la luz de la palabra veo que realmente estoy siguiendo una vida pecaminosa, si sigo practicando el pecado, si no he cambiado, si sigo siendo el mismo, entonces tengo que ser sensato si realmente quiero tener un cambio en mi vida. Como aquel hombre que fue allí cuando el Señor dio el ejemplo de aquel del fariseo y el publicano. Y aquel hombre fariseo se justificaba delante del Señor, mas el publicano que decía: Señor, sé favorable conmigo porque soy pecador. Si yo realmente quiero un cambio en mi vida, yo tengo que ser sensato y sincero para el Señor. Y si veo que mi vida no es conforme a las palabras de Dios, entonces tengo que humillarme delante del Señor y decirle: Señor, sé favorable conmigo porque soy un pecador. Porque sigo siendo un pecador, porque no he nacido de nuevo, y debo humillarme realmente al Cristo verdadero y pedir perdón, convertirme de corazón al Señor.
Y entonces el Señor dice, si alguno oye y abre la puerta, eso, humillarse delante del Señor, reconocer nuestro pecado, es abrirle la puerta al Señor. No hay otra manera de abrirle la puerta del corazón al Señor. Cuando nosotros nos justificamos, le cerramos la puerta al Señor, porque el Señor dice, yo he venido a buscar los pecadores, yo he venido a buscar los enfermos. Él toca la puerta llamando a los pecadores, llamando a los enfermos, pero cuando yo salgo y me justifico a mí mismo, le tiro la puerta al Señor, le cierro la puerta porque no quiero que entre en mí. Pero cuando yo me humillo ante el Señor, y cuando yo reconozco que soy un pecador, cuando yo pido su misericordia y su favor, cuando yo reconozco mi falencia, cuando yo reconozco toda mi debilidad, cuando yo reconozco todo mi mal delante de Él y me humillo ante Él, allí abro la puerta de mi corazón al Señor. Y entonces Él dice, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria al Señor. Y allí entonces esa vida que era desventurada, que era miserable, que era pobre, que era ciega y que era desnuda, ahora esa vida es rica, ahora esa vida es bienaventurada, ahora esa vida ve, no es más ciega, ahora esa vida es una vida nueva en Cristo. Gloria al Señor. Así, hermano, debemos aprender a ser sensatos con nosotros mismos. No debemos mentirnos a nosotros mismos y menos pretender mentirle al Señor. La palabra de Dios no hay que forzarla a interpretaciones para yo acomodar mi vida, no. La palabra de Dios hay que aceptarla como ella está escrita, hay que aceptarla literalmente como ella está escrita, hay que aceptarla así para que la palabra examine mi vida y exponga todo lo falso que hay en mi vida. Si yo soy sensato con la palabra del Señor, la acepto, la recibo y lo reconozco, entonces habrá cambios en mi vida porque me alumbrará la luz de Cristo, la verdad, alabado sea el nombre de Dios. Recibamos siempre la palabra del Señor como está escrita, no forcemos a cambio, no forcemos sus interpretaciones y entonces la palabra obrará con poder en nuestras vidas porque dice el Señor, mi palabra es vida, es espíritu y es vida. Así, amado hermano, este ha sido la palabra de hoy. Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad.